¿Hay vida ahí fuera? ¿Somos los únicos en el universo? ¿Existen los extraterrestres? ¿Hay posibilidad de que haya vida inteligente más allá de la Tierra? Son solo algunas de las preguntas que nos hacemos después de escuchar a 3 militares en la Subcomisión de Seguridad Nacional en el Capitolio de los Estados Unidos. Los ovnis aterrizaron este miércoles en la Cámara de Representantes durante más de 4 horas. El que fuera suboficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, un comandante retirado de la Marina y un expiloto de la Armada explicaron su experiencia con objetos no identificados. Militares retirados que fuerzan a Estados Unidos a dejar de ocultar un programa de hace décadas en el que la ingeniería se mezcla con la existencia de naves extraterrestres y restos biológicos de sus ocupantes no humanos. Los avistamientos no son raros ni aislados, son la rutina. Esto decían al tiempo que quitaban esa idea que tenemos de extraterrestre por las películas de ciencia ficción. Llegó a asegurar que sabe dónde se encuentran esas aeronaves y que se estaría estudiando copiar esa tecnología extraterrestre para poder reproducirla. También se dijo que a lo largo de los años muchos de sus compañeros habían sido represaliados por contar en qué estaban trabajando. El Pentágono lo ha negado todo, pero la sombra de la duda de si nos están ocultando esa existencia de vida extraterrestre parece cada vez más evidente. Pues arrojar luz sobre un asunto del que parece que sí está ocupando varias portadas y el debate en Estados Unidos, pero del que en España parece que no tanto. También tenemos muchos más asuntos de los que hablar a lo largo de la mañana de hoy. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues siento romper el guión del tema este, que es interesantísimo y además lo he seguido porque se lleva ya bastante tiempo mareando la perdiz en horas intempestivas en las distintas televisiones sobre los reportajes del Área 51, etcétera. O sea, en fin. Pero yo voy a otra cosa porque sigo con lo de las televisiones, mi masoquismo mañanero, y esta mañana he visto una de esas entrevistas tan incisivas, duras y agresivas de televisión española hacia los políticos de izquierdas, perdón. Las agresivas son para derechas, ahora que me acuerdo. Ironía. Estaba una tal Jessica Albiach, que sabréis quién es, porque es la portavoz de En Comú Podem en el Parlamento catalán, es decir, es del entorno de Ada Colau, es decir, es del entorno de Yolanda Díaz y ha sido del entorno de Podemos y ha gobernado su partido junto con Jaume Asens, que era el portavoz, son los que gobernaban en Madrid, que se payó el gobierno de España con un tal Pedro Sánchez. Entonces le preguntaban a esta chica qué opciones había con el tema catalán, porque claro, si los independentistas piden referéndum y piden amnistía y eso no se contempla en la ley, ¿cómo negociamos? Dijo, hay margen de sobras, vamos. Y entonces entró en detalles y fue muy interesante, porque la primera cosa que dijo es que el gobierno del PP trató muy mal a Cataluña económicamente. Eso probablemente sería discutible, porque me parece que Rajoy dejó hasta la calderilla, pero eso vamos a suponer que es verdad, que lo trató muy mal. Y entonces lo siguiente que dice, que es mucho más interesante, dice, y claro, en los últimos años ha gobernado, que sepa yo, Sánchez y Podemos, es decir, ellos, pues no se ha resuelto la financiación autonómica, ni para nosotros, ni para Valencia, ni para no sé qué más, estamos fatal y además se nos ha tratado económicamente muy mal. No ha dicho lo que siempre dicen, pero se lo ha olvidado, que es lo de las rodalías, cercanías, es decir, que le falta dinero, que es verdad, que tienen unos problemas de campeonato, lo mismo que tiene Madrid, porque tampoco he visto un duro. Pero es curioso que ha reivindicado esto como que lo van a resolver ellos ahora, que son los que han gobernado los últimos 5 años, y por cierto, ni una repregunta de los periodistas que se han tragado, supongo que pensando que los últimos 5 años habría gobernado el PP, porque si no, no se explica. Pero no gobernaba el PP, señores, gobernaba Sánchez y ellos. Víctor Sancho del Real, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otra vez no vamos a hablar ni de la boda, ni Bertín Osborne. Yo vengo desenfocado de los temas del día a día. ¿De los ovnis? ¿A quién me invitáis? Sí, bueno, y pensaba que íbamos a hablar de las marcianadas patrias, ¿no? Pero al final, mira, yo he sido un aficionado enorme a la ciencia ficción, recomiendo a todo el mundo leer Asimov, recomiendo mucho a Arthur C. Clarke, los clásicos, porque es gente que en los años 30 y 40 hicieron en lo que se llamaba Pulp Fiction, literalmente. La película de Pulp Fiction se basa en que había 2 tipos de Pulp Fiction, que había una que era más de mafiosos y más de gamberreo, y había otra que era de ciencia ficción, y eran historias cortas. Recomiendo leer a Asimov, porque Asimov era un tío serio, profesor de, creo recordar, biología en Boston. Entonces lo que hacía era reflexionar qué pasaría si, ¿no? Y en el qué pasaría si tuviéramos máquinas que pensaran, qué pasaría si aparecieran otras civilizaciones, qué pasaría si tuviéramos control del tiempo,
¿Qué pasaría si tuviéramos robots o ordenadores gigantes que tuvieran toda la información? Y es muy interesante porque además es que el año pasado lo repasaba y un tío tan inteligente como Asimov, la parte marcianos, la parte extraterrestres, no la manejaba. O sea, él tenía una visión probabilística de que probablemente la humanidad, de que puede que seamos los primeros, de que puede que seamos los únicos, pero sin embargo, claro, el choque, por eso hago el contraste entre la ciencia ficción clásica era más de nosotros con nosotros mismos, y alguna cuestión de encuentro, y que el encuentro no tendría ni forma humana, porque siempre en el cine, en las series, como que de repente tienen dos patas, como nosotros, o tienen patas, ¿no? Lo único que tiene de extraterrestres, que es muy poco, por ejemplo, Asimov, es de unos entes que son distintos, porque son gaseosos o que son artificiales en sí mismos. Entonces, el problema es que tenemos una visión Star Trek de la relación con los extraterrestres, una visión de conflicto, de Klingons contra humanos, de la USS Enterprise descubriendo sitios donde hay señores que, como empezó con el maquillaje de los 60, ¿no? En los 50 y los 60, pues son gente que le pones dos ojos más o gente que les pones patas de más. Es curioso, lleva ya varios meses el debate de estos entes. Parece que el consenso que le dicen los progres científicos, y fíjate, estos son... Siempre nos hacen referencias al consenso científico para todo, ¿no? El clima, hay un consenso científico, el género, hay un consenso científico, extraterrestres y naves espaciales de origen exterior, había un consenso científico de que todo esto eran fallos de visión, probablemente eran los rusos viéndose a los americanos viendo a los rusos, era la Guerra Fría, era no sé qué, y ahora resulta que estamos en el shock, y yo de verdad estoy en el shock, de que en sede parlamentaria gente bastante seria esté diciendo cosas muy serias, diciendo sí, con total normalidad. Sí, oiga, ¿y quién era la entidad? Le preguntaba una representante americana. ¿Y quién es la entidad? Usted ha dicho que han descubierto restos biológicos de origen extraterrestre en una nave que además lucharon contra ella. Oiga, ¿y me puede dar los datos de qué entidad en el gobierno estaba a cargo de analizar esos restos o de la parte de la lucha? Sí, hay una entidad especializada, dice. ¿Cómo? O sea, que había una entidad especializada en esto. Entonces, sin entrar en grandes conspiraciones, de verdad, si esto lo han callado durante, ¿qué? 100 años, madre mía, que no nos habrán ocultado, ¿no? O sea, yo saco esa consideración básica y vuelvo a la recomendación. Lean Asimov para esto y para todo, porque, y luego si quieres doy un ejemplo de un precioso cuento corto de Asimov sobre las elecciones y las encuestas. Hecho. Enrique Calvet, muy buenos días. Pues muy buenos días a todos los telepacientes y esta ilustre mesa, también a mi amigo Víctor, ¿vale? Que me ha recibido como Dios manda. Y vamos a ver, que estas elecciones me han demostrado que estoy permanentemente en la luna, o sea, a mí lo de los extraterrestres no me pilla eso. Y además me reconozco mucho más preocupado por, como Diógenes, encontrar vida inteligente en el planeta Tierra, cosa que es muy difícil, no se crea usted. Pero dicho eso, estas noticias, serán verdades o no serán verdades y tal, que yo creo que recrudecen cuanto más despistada está la civilización occidental, porque como usted comprenderá, a África no les preocupa mucho, bastante tienen que comer todos los días. Me recuerdo a los bárbaros de Cavafis, ¿no? Es decir, a lo mejor viene algo de fuera y nos arregla pues esto de la ideología woke, la pérdida de valores y todo eso, ¿no? Eso por lo que se refiere a esta cosa, que a ver si siguen dando noticias y cobra, digamos, información, porque hay que ir más allá, hay que decir cuál era ese organismo, hay que decir cuál fue el resultado y qué se llama vida biológica, es decir, había realmente carbono, que es lo que distingue la vida en la Tierra, etcétera. Bueno. Pero sí me interesa lo de... Porque claro, esta es otra que está en la Luna, la Albiac esta, ¿no? Es decir, lo único que tiene razón es que de alguna manera los gobiernos últimos, yo diría que prácticamente desde el 96 como poco,
tratan mal a los catalanes. En eso estoy de acuerdo, y porque de eso va la cosa, por lo menos para cualquier demócrata y cualquiera que aprecie los valores de solidaridad, libertad, igualdad. Es decir, lo que está en juego en Cataluña al final de los finales, y no es la tarea del gobierno tratar bien o mal a una región. El gobierno lo que tiene que hacer todo lo posible para que estén bien todos los españoles como ciudadanos, estén donde estén, y si no es posible, pues una inmensa mayoría. Pero, por ejemplo, tiene que imperiosamente, y no lo han hecho desde hace 30 años, restituir a los catalanes sus derechos civiles, sus libertades, y el despojarle o el aislarle o el protegerles contra el amedrentamiento, contra el clientelismo, contra el totalitarismo racista. Eso es lo que está en juego en Cataluña. No es decir, si uno es demócrata y si uno es clama por los valores republicanos, que no tiene que ver con la forma de Estado, no insultaré a los oyentes con ese matiz, pero los valores de libertad, de unidad, etcétera, no puede permitir que en Cataluña se haya creado ciudadanos de primera, segunda y tercera, ni puede permitir que, por ejemplo, en Cataluña no se pueda estudiar en español. Es decir, se trata de derechos fundamentales individuales lo que se tiene que restaurar. En ese sentido llevamos 30 años tratándoles de manera infame, y dejándole a los pies de los caballos de una oligarquía manipuladora, intoxicadora, que ya orwellianamente ha impuesto un relato absolutamente racista y antidemocrático, por lo cual sí, a mí me gustaría que viniera un gobierno que restableciera los derechos civiles y la libertad ante la ley en Cataluña y en otras partes de España. O sea que no se trata, y termino con esto, y aquí hago una alusión a un amigo común que se llama Santiago Abascal. Yo lamento que dijera, poco más o menos, se van a enterar en Cataluña, pues, mano dura. No es eso, quiero decir, es más útil. Creo que es más útil decir, vamos a devolver a los catalanes su libertad, sus derechos civiles. Pero justamente esas declaraciones las hablábamos, no sé si ayer o antes de ayer, Francas, que precisamente se estaban sacando un poco de contexto. Si es así, retiro lo dicho. Que no se explicara correctamente o que la frase no fuera la más adecuada, porque estamos acostumbrados a que muchas veces los medios de comunicación sacamos el titular más explosivo, si uno se ve la intervención entera. Se entiende perfectamente lo que quiere. Si es así, retiro lo dicho, como Santi es amigo, no tengo ningún inconveniente. Si es así, retiro lo dicho. Lo que me importa es que se diga, que se enseñe a los españoles que no es un problema de Barça-Madrid, que hay que ganarles y tal, y que es una obligación de los gobiernos de España restablecer la normalidad democrática y la Constitución y los derechos civiles de los españoles que viven en Cataluña, y los que viven fuera también, que deberían tener derecho a ir a trabajar libremente a Cataluña sin pasar por persecuciones lingüisto-racistas. Nada más. Pues empezamos con este primer tema que hemos puesto encima de la mesa, de esa posibilidad de que haya vida inteligente. Precisamente tenemos a Sandro Meco, que es el que más sabe de ello. Sandro, muy buenas tardes. Muy buenas. Raro se me hace saludarte a estas horas, al menos en televisión. Y es que están pasando cosas raras en Estados Unidos. El político Mitch McConnell, en medio de un discurso, se ha quedado absolutamente parado. A Joe Biden parece que lo quieren procesar y le quieren hacer una moción de censura, cuando el propio presidente ha sido el que ha dicho que ha curado el cáncer. Sí, tal y como lo están oyendo, hablaremos de ello esta noche. Hunter Biden, que acudió ayer a un juicio para tratar de llegar a un acuerdo de culpabilidad, se fue de allí de manos vacías, y luego está esto. Yo, después del programa, me gusta volver a casa, ponerme un capítulo de una serie y relajarme. Bueno, pues ayer vi una serie
el final, de hecho, de una serie que trata precisamente sobre la posibilidad de que en este planeta haya gente que nos esté acompañando y que no sea precisamente de aquí. Lejos quedaba mi imaginación de poder concebir que hoy íbamos a hablar precisamente de esa posibilidad. Y es que el Capitolio de Estados Unidos se vistió de gala para una de las citas quizá más inesperadas, aunque históricamente, como bien decía Francas, se ha llevado esta narrativa, pero que nos ha dado titulares explosivos. Bien, David Gurst, que es un ex jefe de inteligencia de Estados Unidos, al menos hasta abril, ha podido comparecer ahora frente al Capitolio para contarnos varias cosas. Entre ellas, la primera de todas, esta. Señor Gress, ¿cree que nuestro gobierno está en posesión de ovnis? Totalmente, basándome en entrevistas a 40 testigos durante 40 años. ¿Dónde están? Sé la localización exacta y se ofrecerán al inspector general y a los comités de inteligencia. Tengo a gente con el conocimiento necesario como para ofrecerlo al inspector general. Ya, pero este cuento ya me lo sé. Cuando el cielo de Estados Unidos vio un objeto no identificado hace apenas unos meses, se empezó a discutir la posibilidad de que fueran ovnis. Y al final supimos que naranjas de la China, y casi nunca mejor dicho, porque no eran naranjas, sino un globo proveniente de China. Entonces, al final, esto podía ser lo mismo, ¿no? Estos ovnis que supuestamente se habían estrellado en Estados Unidos, quizás tenían poco de extraterrestre y mucho, pues de lo que comentábamos en mesa, de rusos, de chinos, de lo que fuera. Bien, si es un ovni, ¿qué debe tener en su interior para confirmar que es un objeto extraterrestre? Pues precisamente eso, un cuerpo extraterrestre. Y aquí viene la segunda parte importante del testimonio. ¿Qué había dentro de esos ovnis estrellados en Estados Unidos? ¿Qué sabemos de los extraterrestres? Algo que no puedo decir de forma pública. Vale, supongo que no puedo preguntarle por el cuándo. Si crees que tenemos aeronaves estrelladas, como has dicho antes, ¿tenemos también los cuerpos de los pilotos? Como ya he dicho, se recuperaron cuerpos biológicos, sí. ¿Eran humanos o no humanos? No eran humanos. Fue el veredicto de la gente del programa y que sigue trabajando en él. ¿Y hay algún documento o vídeos de esos testigos? Tendría que hablarte después de la documentación en específico. Vale. Bien, puede que no puedas contestar mi última pregunta y quizá haya que reformularla después, pero ¿quién es el gobierno? Es decir, ¿qué agencias, subagencias, qué oficiales, a quién deberíamos llamar en la siguiente audiencia sobre ovnis, tanto en la esfera pública como privada? Puede que no puedas decir nombres, pero sí agencias, etcétera. ¿A quién podemos llamar para que nos hable de la financiación y los programas de lo que hay ahí fuera? Te puedo dar una lista concreta de testigos con individuos en específico que podrían venir. ¿Cuándo podrías dármela? Oh, según acabe la vista. Genial, maravilloso. Es decir, este ha sido el primer asalto. Sabemos que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder una serie de ovnis en una localización absolutamente determinada, en cuyo interior se encuentran cuerpos que no son humanos. Bien, después de esta vista, y como ya hemos adelantado en esta mesa, lo que se ha hecho es pedir respuestas al gobierno, a la Casa Blanca e incluso, al final, a quien interesa, al propio Pentágono. Bien, sabemos que el asunto de los alienígenas en Estados Unidos es tan importante como secreto. Es decir, por un lado está el pueblo, que siempre ha querido saber la respuesta, al igual que yo creo que la mayoría de los habitantes en este planeta, sobre el hecho de si somos los únicos en el universo, y por otro lado tenemos al gobierno que de todas las cosas con las que mantienen en secreto, y sabemos que en Estados Unidos no son pocas, parece que tienen un especial interés en que esto sea secreto. Así que han preguntado directamente a John Kirby, al secretario de Defensa, sobre esta posibilidad. Y la pregunta estaba clara. Señor Kirby, ¿estamos solos en el universo? No tengo una posición de la que hablar sobre eso hoy. Lo que sí creemos es que hay fenómenos aéreos no explicados, que se han visto e informado por los pilotos, Marina y Fuerza Aérea. Y estos fenómenos, en algunos casos, han influido en nuestro entrenamiento, en la habilidad de nuestros pilotos para volar, entrenar, operar y estar listos. Solo eso
ya hace que sea un asunto de seguridad nacional al que hay que echar un vistazo. Y esto, para la administración Biden en concreto y para el gobierno de los Estados Unidos en general, es una revelación de lo más interesante. En un asunto en el que han mantenido el secreto de la forma más completa posible, ahora esta administración, que no ha destacado precisamente por clarificar las cuestiones más polémicas, dice que como mínimo los pilotos sí que han visto una serie de eventos aéreos no explicados y que pueden afectar a la seguridad nacional del país y también, por ende, de todo nuestro planeta. Yo lo hablaba con amigos. ¿Por qué ha salido esto justo ahora? Es una de las preguntas que quizá tenemos que contestar y de la que aún no tenemos una respuesta cuando lo que hemos visto ha sido precisamente lo que comentábamos, ese primer asalto. ¿Qué ocurrirá después? Pues habrá que ir viéndolo. Una pregunta. ¿A iniciativa de quién o de qué grupo, de qué se ha dado esta, digamos, intervención de este señor? Pues es una muy buena pregunta, porque estábamos hablando de cosas raras. Pues si hay algo raro en la política es que dos partidos, en este caso como es Estados Unidos, demócratas y republicanos, se pongan de acuerdo. Han sido los dos partidos los que querían convocar este tipo de comité. Y de hecho es que si uno de los dos partidos no quiere convocarlo, estos comités no se pueden formar y estas cuestiones no se pueden investigar. A ver, yo estoy bastante perdido. No por el tema, sino por lo que han contestado. ¿Las dos personas que contestan son del gobierno? Son tres oficiales, de hecho, y que estaban en... bueno, uno era militar, otro venía de la inteligencia. ¿Ese, el que está sentado? Eso ¿El que es. está de pie es el portavoz o quién? Son distintos. Es que este tipo de ponencias funciona como de forma individual. Juntan a una serie de demócratas, una serie de republicanos, y cada uno tiene un turno de tiempo en el que van haciendo hay preguntas. Como dos cosas. Al final hay una rueda de prensa de un señor. No. Esto es un hearing en el Congreso. Es lo mismo todo. A ver, en Estados Unidos, como funciona el Congreso, por explicarlo de forma rápida, es mucho más enrevesado, básicamente tú puedes hacer hearings en cualquier tema. Puede ser un tema de actualidad, un tema de fondo, tiene unos requerimientos mínimos. Generalmente los hearings tienen que ser lo que llaman allí across the aisle, es decir, si son transversales, tienen que ser de varios de los dos lados del pasillo, literalmente across the aisle es a través del pasillo. Esos son los que además cogen más recorrido, esos consiguen tener más tiempo y se convierten en un análisis de fondo para que el legislador pueda tomar decisiones. Y efectivamente tiene apoyos, han participado intensamente tanto republicanos como demócratas. No estamos hablando de sección friki, que lo hay en todos los congresos y tal, allí probablemente un poquito menos. No estamos hablando de nada friki, estamos hablando de comisión en delegación, algunos de ellos de miembros de la Comisión de Seguridad Nacional. Temas muy serios y están analizándolo en tanto... y además empezó por una excusa muy curiosa que es por el tema económico, de cuánto dinero estamos dedicando a esto. O sea, pero a mí me choca que estén todos sentados y este último estaba de pie. No, porque también en lo que varía también en el formato, y yo hago una propuesta y la he hecho en el Congreso en varias ocasiones y todo el mundo me ha mirado como si yo fuera literalmente un marciano, es que es el Congreso el que recibe a la gente. Entonces, el protocolo en Estados Unidos es que el compareciente está abajo compareciendo ante la casa de House. Entonces, la casa es la que tiene, protocolariamente, que es la representante de la democracia en ese momento en acción, es la que recibe a alguien que está abajo. Y me da igual si es usted general, comandante, ministro o secretario de defensa o el dueño de Facebook o de Twitter. Usted está ahí abajo, sometido a un... Y lo segundo, yo propuse eso, que se hiciera un planteamiento de cambio, por ejemplo, en las comparecencias del Congreso, en el que aquí al ministro le damos la planta de arriba, le dejamos que esté arriba como si presidiera. No, mire, no, usted viene a comparecer ante la sede de la Soberanía Nacional, debería estar abajo. Y segundo, el sistema es muy dinámico porque es un sistema conversacional, no es de llega uno, suelta un discurso de un minuto, llega otro, suelta un discurso de un minuto. Y en ese ciclo, y además hay no hay límite a quién puedes decir que venga, puede venir un actor, han ido actores a contar cuestiones de temas de derechos humanos. El propietario de TikTok, por ejemplo, estuvo hace unos meses en la misma cuestión. Pero siempre es gente seria, o sea, esto no puede uno que pasa por la calle. Y en este caso eran militares que habían estado además en secciones... O sea, todos los que han sido preparados, en esta sesión de ayer. Con lo cual no representan al gobierno de Estados Unidos. No, claro, es que esa es la cuestión, es que estaban en contrato con el gobierno de los Estados Unidos, si no me equivoco, hasta abril. Es decir, ahora son unos ciudadanos corrientes que no tienen ningún tipo de confidencialidad en este sentido. Fíjate que yo estoy intentando hacer una pregunta y me estáis parando arriba. O sea, la pregunta es tan fácil como la siguiente. Si no pintan nada, ya me da todo igual. Porque la respuesta de uno y otro es contradictoria. O sea, uno no puede decir que Estados Unidos guarda ovnis,
que tienen pilotos no humanos, y el otro decir que lo único que podríamos asegurar es que hemos visto cosas haciendo maniobras raras. Es contradictorio. Claro, espérate. Con lo cual, si los dos hablaran en nombre del mismo gobierno, del mismo organismo, alguien nos está tomando por idiotas. Mira, si los dos no pintan nada, pues me da igual. No, es que no están hablando en nombre del mismo gobierno. No, están hablando en nombre propio. Es que ahora Claro. pueden hablar en nombre de lo que es. Es que. Pues que sigan, que Pero sigan. para además que te hagas una idea, no es esto la misma. La intervención del secretario de Estado de Defensa no se da en el hearing. Claro. Estos son dos Pero no hay cortes secretario de Estado de distintos. Defensa. El segundo por que entender, habla- por entender lo que a pasó, ver, que es muy déjame, importante. es que me habéis liado todos, con perdón. Yo he dicho textualmente, el tío que está de pie y es el secretario de Estado de Defensa. Ah, el último pues entonces, dices, sí, claro, sí, pero en es otro- lo que pero en pregunto otro desde el momento y principio. lugar, ¿eh? Porque este tío sí que habla en nombre del gobierno. Sí, sí, pero sí, ese sí, pero pero es cuando lo que está en pregunto, nombre del gobierno- y para decirme que no, que era que sí, me habéis liado con Bueno, que es y un si os gil y parece, una madre no vamos superiora. a enfadarnos y vamos a ir No, si no me enfado, pero voy a dar los detalles. Es que es importante educar a la es que audiencia en entonces esto. no es contradictorio. Claro, si los primeros son pilotos Claro. Eso es. y el segundo el secretario de Estado, lo que vale la opinión oficial del gobierno de Estados Unidos, es decir, si habla alguien en nombre del gobierno, Eso pero habéis es. dicho Sí, que por no, supuesto, que es el el secretario de último. Estado. Mira, Pues menos mal, para Enrique, entenderlo, porque para entenderlo. tanto experto... Este es el House Intelligence Committee, la comisión, el equivalente español sería la comisión de inteligencia. Pero además es el subcomité en Counterterrorism, Counterintelligence and Counterproliferation, que es la subcomisión más técnica en riesgos para los Estados Unidos. Es la primera vez en 50 años que se da una comisión de este tipo sobre este tema. Es decir, la lista de cosas que tiene que tratar este subcomité, imagínate, yihadismo, proliferación, desinformación, lo que tú quieras, incluso la agenda, lo que tiene hasta la agenda woke, podría entrar ahí. Y han adelantado para tener, por primera vez en 50 años, pero tiene la seriedad de que comparece es o miembro de la actual administración o miembros de anteriores administraciones o witnesses, en este caso testigos. Tiene un formato más judicial, más el estilo de juicio americano. Pero hay un problema, que el 90% de las veces que tú le preguntas al que está en el cargo o acaba de dejarlo, está limitado por las limitaciones de seguridad, es decir, no puede hablar. Claro. El único que te puede empezar a contar cosas como congresista, tú si le preguntas hábilmente, es el que ya ha dejado de serlo y te puede ir orientando a otro. De hecho, lo más interesante de esa comparecencia, lo mejor que saca la congresista, es que le dice que hay otra entidad de la que puedo pedir información como congresista, porque al final estamos hablando de cientos de reportes, 144 reportes de fenómenos desde el 2004. Repito, entonces rebobino. Un órgano serio del Congreso de los Estados Unidos, muy serio, probablemente el más serio. 2, le dedican tiempo. 3, el formato es el que es y hay que entenderlo. Y 4, lo que están sacando no es la opinión de un señor rebotado, que es que fue cabo y él vio unas cosas muy raras una noche y había un sargento amigo suyo que le dijo que había... No. Son gente de alto nivel en los puestos adecuados y que te pueden contar lo que te pueden contar dentro de unos límites. Pero tampoco nos engañemos, levantaron el secreto de cosas de estas hace tiempo y salieron la tira súper informados con pilotos de aviones de caza. O sea, que es el debate que nunca acaba. Habrán descubierto esto es la vida hoy, pero lleva ese tiempo, eso lleva en Estados Unidos, yo no sé si 1, 2 o 3 o 4 o 5 años, con mucha información y muchos datos, que no sea esta comisión la que lo lleva. Pero vamos, a mí lo que me preocupaba es la contradicción entre dos y me interesa saber la opinión formal del gobierno de Estados Unidos, que sé que no se moja, porque lo que ha dicho es lo que está desvelado en todos lados, que ha habido cosas raras, que algo raro hay, pero sí. Que los pilotos han visto cosas raras, pero claro, ovni no quiere decir extraterrestre. Quiere decir que no sé qué coño es. Es no Sí, identificado. ellos le llaman, de hecho, le han cambiado la nomenclatura, la UFO. UAP. Sí. Lo llaman ahora, lo llaman UAP, que es la nueva nomenclatura. ¿Qué quiere decir? Unidentified Air... Objetos no identificados. O sea, lo mismo. No, P pero- es plane o... O sea, Sí, lo puede mismo. ser plane, como aeroplano, sí. O O aeronaves sea, no lo mismo, identificadas. no extraterrestre, sino mira, no tengo puñetera idea de qué UAP es. Unidentified Anomalous Phenomena, es decir, fenómenos anómalos No Inidentificados. identificados. O sea, es Sin anómalo identificar. e inidentificado. Porque ya no tiene el componente solo aéreo. Y Ya. eso también es uno de los elementos. A ver, esto lleva un año. Esto lleva desde mayo, creo recordar, del año pasado, del año 22, es cuando empezó este hearing, que es como lo llaman, el hearing, que es comparecencia. Sí, una audiencia. Audiencias abiertas. Y están investigando un número muy relevante de casos. Esto, lo que tú dices.
En medio de todo esto se cruzó, por ejemplo, tuvo una relevancia importante porque, claro, de repente empiezan a aparecer globos blancos sobre Estados Unidos, lo recordaréis hace unos meses, ¿no? Y claro, esto es un UAP de estos, o en este caso no un UFO, porque rápidamente se identificó desde el primer momento, se sabía por trayectoria de dónde venía y se sospechaba al 99% que venía de China. Sí, pero es que la explicación histórica, lo que rompe esa tendencia de, sí, bueno, pues esto habrán sido los chinos, habrán sido los coreanos del norte, habrán sido o los alemanes, o yo qué sé, o los rusos en su momento, porque también ha habido muchos de aliados investigándose los unos a los otros. Lo interesante es que ha empezado a mencionarse el factor extraterrestre. Ese es el factor curioso, que yo os decía antes, que hay un libro muy, muy interesante, científico, no novela de las novelas de Asimov, sino un libro científico que se llama Civilizaciones extraterrestres, de Isaac Asimov, que detalla todas y cada una de las características. Tú has dicho carbono. Bueno, pues es que hay un consenso muy, muy raro de pensar que lo que pueda haber fuera tiene que ser como nosotros. No, claro. Yo he escuchado esto y dicen, no, la vida tiene que estar basada en el carbono. O no, porque la vida puede ser otra cuestión. La vida inteligente necesita agua. O no. ¿Vale? Entonces, es muy interesante el libro que te digo de Asimov porque detalla todas esas y cada una de esas características. Vida en la Luna, vida en Marte, va de más cerca a más lejos y de verdad que lo recomiendo porque es una muy buena lectura. Yo lo voy a releer estos días porque tiene una aproximación científica a qué podría ser. Y luego él es de la creencia, lo demostró en sus novelas, de que no salían prácticamente, salvo, creo recordar en un pequeño cuento, de que la probabilidad es que fuéramos los primeros, lo cual es un poco triste, ¿no? Es un poco triste, pero también es esperanzador, ¿no? Es el padre de las leyes de la robótica. Exacto. Pero fuera de la cuestión en sí, de negar el tema sobre el que estamos hablando, de que haya vida no humana inteligente, ¿no os da la sensación de que desde hace algunos meses se está hablando mucho de este tema? No sé si también enfocado hacia derivar o no hablar de otras cuestiones. Sandro, no sé qué piensas tú. Y Biden, hijo. Sí, no, total. O sea, esa es la cuestión. Esto sale justo cuando el juicio de Hunter Biden se ha solucionado como se ha solucionado de momento, cuando los rumores sobre la moción de censura de Biden están ahí. No sé, o sea, quizás es verdad que el primer intento podría haber sido intentar tapar todas estas cuestiones con los procesos a Trump, pero es que eso tampoco les está saliendo bien. Entonces, sí puede ser, pero el problema es lo de siempre, que en esta cuestión Estados Unidos siempre, a pesar de lo que hablamos, del camino histórico, a pesar de las filtraciones, a pesar de los rumores, siempre ha intentado mantener el secreto en esto y parece que es la primera vez, precisamente viendo el testimonio de John Kirby, que como mínimo dicen, algo raro hay. De ahí a que sea extraterrestre veremos, pero algo extraño hay. Yo creo que eso debe ser lo que nos está llegando a nosotros, pero en televisiones llevan años teniendo programaciones de horas y horas y horas de programas sobre esos temas, ¿eh? O sea, pero sí, pero nunca a nivel congresional y nunca con fuentes oficiales hablando del tema. La novedad es esta, la novedad es que se ha hecho en el Congreso, pero ahí han entrevistado a exmilitares, no sé, o sea, hay la tira de, probablemente, yo te diría casi, puede ser un quinto, un sexto o menos de programas nocturnos son sobre esto. Hombre, también es verdad que es una temática que tiene mucho morbo. Es decir, por eso no es un tema nuevo. Claro. Estoy demostrando que no es un tema nuevo ahí. Puede ser un tema nuevo aquí y sobre todo en la opinión pública y en el Congreso de Estados Unidos, pero en la vida de Estados Unidos no es un tema nuevo porque... Sí, pero es como va pasando al final del morbo a igual hay algo. No, de hecho, lo que sí sabemos ahora es que hay una task force, es decir, hay un equipo de trabajo que analiza estos UAP, que repito, que pueden ser los chinos utilizando drones de última generación en lugar de con hélice. Claro, tampoco es una hipótesis no descartada, por supuesto. Cosa, o sea, no hay que descartar cualquier cosa. Repito que las siglas quieren decir no tenemos ni puñetera idea de qué es. Es algo que son las siglas. Y además de no tener esa puñetera idea que tú dices, tampoco es que haya muchas voces autorizadas dentro del mundo de la ciencia, o bueno, que quieran hablar de ello, porque en este programa queríamos dedicar más tiempo a tratar esta cuestión. Nos hemos puesto en contacto con diversos estudios, con expertos en astronomía, también vinculados al mundo de defensa, y nadie ha querido hablar. También es cierto que es una semana un tanto compleja por estar a puertas de vacaciones, sobre todo después de las elecciones, pero sorprende que nadie quiera tratar este asunto e intentar poner un poco de luz sobre el mismo. Bueno, a ver, a mí no me sorprende que nadie quiera hablar porque sepa, porque saber no sabe nadie. Otra cosa es que nadie quiera hablar porque no ha pensado sobre el tema o porque en su trabajo no está relacionado
con esta cosa. Pero claro, saber de eso, ¿quién coño sabe? Está Si claro nadie ha que no visto hay- nada, sí. ni nadie ha conocido nada, no saben. Pero hombre, hay mucha gente que está en entornos cercanos y que ha pensado sobre esta cuestión. Me extraña que no quiera. Sí. Porque probablemente los que más saben son el entorno militar. Sin duda. Y claro, también entiendo que no digan ni media, porque suelen ser repasados cuando vuelven a su área de mando. Hay una entidad, lo que pasa es que aquí abres un mundo de las administraciones, lo que puede haber, mientras aquí yo hago comparativa, intento hacer comparativa con la administración española. Aquí tenemos el Ministerio de Igualdad y tenemos millones y millones de euros dedicados a algo que se supone que interesa a una ideología política. En Estados Unidos tienen la que se llama la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios. Es decir, ya sabéis que en el mundo militar ha evolucionado a hablar de los dominios, hay varios dominios. Y recomiendo que la gente se ilustre porque estamos en unos tiempos rudos y recios para entender un poquito más lo que pasa. Y tienen una oficina de resolución, es decir, hay una intención de decir, oiga, lo que es importante para el país, por raro que pueda parecer, le vamos a dedicar recursos. Y vamos a tener una oficina que se dedica a resolver estas cuestiones, sean de ámbito externo o de ámbito interno. Y a mí me dice mucho de la seriedad de un país, porque pueden decir, esto es friquismo, esto es uno, no. A mí una nación que dice, se está hablando de esto, lo cogemos y lo analizamos y lo resolvemos, y que hay una oficina de resolución. Y tenemos un congreso que se dedica a eso. Nosotros aquí tenemos un congreso que habla de consensos científicos y te dice, no, el clima ha cambiado. Vale, ¿cuántos científicos han venido al Congreso? O sea, ¿cuántas veces se dice lo de que el clima ha cambiado por culpa del hombre? Perdón, lo que dice la izquierda es que el clima ha cambiado por culpa del hombre. El clima ha cambiado siempre. Pero ¿cuántos científicos han venido a hacer comparecencias y a contar el estado del arte, digamos, de la ciencia en ese tema? Mientras que se habla del consenso científico, tú allí no tienes consenso porque no te vienen a hablar. Es una cosa como muy peculiar. Así que dice mucho de la seriedad americana, que incluso se exponen a parecer un poco frikis hablando de cosas. Y una última cuestión que quizá no hemos pensado y quizá también es interesante hablar de ella. Hablamos de la Guerra Fría, un periodo en el que también la carrera espacial estaba al máximo. Parecía que China estaba invirtiendo bastante ahora en la carrera espacial. Quizá también es un toque. Oye, construid todo lo que queráis, pero que los que tenemos aquí somos nosotros. No, y estamos en un conflicto, evidentemente, entre, vamos a decir, el atlantismo y dos potencias. Estamos aquí en un triángulo un poco perverso de lo que tú decías. Hemos mencionado a China, tenemos Rusia y su influencia, y tenemos el atlantismo. Entonces, oye, que estamos en un conflicto, aunque sea de forma vicaria a través de tropas ucranianas, estamos en un conflicto evidentemente abierto con una entidad que tiene ciencia, tecnología. Vamos a ver, que es que este fin de semana, y si quieres lo conectamos a realidad, no ha habido ovnis en las webs, porque por ejemplo cuando se caen las webs este fin de semana en pleno proceso electoral, las webs clave, estamos hablando de que nadie ha pensado que sean unos extraterrestres hackers, ¿no? Pues son, y se ha identificado parece a hackers de origen ruso. Eso es lo que tendríamos que estar analizando, y yo creo que el Congreso debería estar en su comisión permanente analizando que es que este fin de semana, en plenas elecciones generales, se han caído durante un tiempo, no han afectado directamente, pero alguien ha metido mano. Lo que no sabemos es hasta dónde. No quiero abrir teorías conspiranoicas, pero que es un hecho que ha habido hackers metiendo mano y les hemos pillado porque se han caído las webs. ¿Qué otras cosas han hecho este fin de semana? ¿Hay alguien investigándolo? ¿Hay resoluciones? ¿Y lo sabe la clase política para tomar medidas? Esa es la pregunta abierta.